Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo número 3. Tenga, ¿verdad?, abierta su Biblia, porque vamos a hacer un recorrido desde el libro del Génesis, ¿verdad?, hasta 1 Corintios capítulo número 3. Habrá citas que solamente habré de mencionar, pero habrá otras citas que habremos de leer. Así que en 1 Corintios capítulo número 3, versículos 16 y 17, leemos una palabra que es fuerte, una palabra que es dura y que comenzamos a compartirla con la predicación de la semana pasada, que fue la predicación número 14. El día de hoy es la predicación número 15 de esta serie, que le repito es la Iglesia de Dios Corinto. En el versículo número 16 leemos esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Padre, guíanos a través de tu palabra hacia toda la verdad, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, la palabra de Dios, hermanos, la semana pasada nos situaba precisamente en un pasaje que, como le acabo de mencionar, no es un pasaje simple, no es un pasaje leve, sino que es un pasaje, hermanos, cuya complejidad radica en el entender las palabras que el apóstol Pablo utiliza precisamente en estos dos versículos. Palabras, hermanos, que tienen mucho significado, que tienen, hermanos, mucho que ver con nuestras vidas. Es un versículo que también yo les decía que tal vez después del de Juan 3:16, tal vez sea uno de los versículos más conocidos y más mencionados por todos los cristianos. Siempre nos decimos los unos a los otros, es que cuídate, porque acuérdate que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y generalmente utilizamos esa recomendación por causa de los descuidos, por causa del maltrato, por causa de la irresponsabilidad que físicamente llevamos a cabo con nuestra vida, más específico sobre nuestro cuerpo. No nos cuidamos, no nos acabamos el tratamiento, no dormimos, no descansamos, no nos alimentamos bien, pero queremos que todo funcione correctamente. No queremos tener problemas de salud, no queremos que haya complicaciones o alteraciones en esta, pero la realidad es que si hubiéramos comenzado a tener cuidado de detalles tan simples como ir hasta una simple cita médica, haber concluido un tratamiento, haberle hecho caso a las recomendaciones del doctor, mire, nuestra realidad al día de hoy sería muy distinta. Pero como desde hace años no fuimos responsables con cosas semejantes a estas, el día de hoy nos encontramos en condiciones deplorables, críticas y hasta crónicas de nuestra salud. Este versículo, decíamos la semana pasada, que aunque no es la aplicación correcta, no significa que la recomendación de este versículo no pueda aplicarse a nuestras vidas. Enseñamos la aplicación correcta de esta palabra, de este versículo. Sin embargo, yo les hacía mucho énfasis en que no está mal ni por demás el hecho de que hagamos caso de que necesitamos tener cuidado de nuestro cuerpo, porque ciertamente este es la habitación del Espíritu de Dios. Amén. Así que no sé si me estoy explicando. No está mal la aplicación de que debamos de tener cuidado de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Amén. Sin embargo, el versículo nos hizo profundizar más respecto al verdadero o correcto significado de esta palabra para nuestras vidas. Y escuchen lo que voy a decir. Si la recomendación o aplicación, no siendo mala, siendo correcta, sobre el hecho de cuidar nuestra vida en el plano físico,
cuánto más en el correcto uso del significado de estos dos versículos debiéramos de aplicarlo a nuestra vida espiritual. Si somos capaces de poder realizar ajustes, responsabilizándonos de tomarnos la pastillita, de alimentarnos, de descansar las horas correspondientes, de terminar el tratamiento, de seguir una sugerencia médica. Si somos capaces de realizar ajustes en cuanto a ello, óigalo bien, más debiéramos de ser capaces de hacer ajustes para nuestra vida cristiana o nuestra vida espiritualmente hablando. Amén. ¿Qué clase de ajustes? Es lo que precisamente el día de hoy quiero mostrarle. La semana pasada comenzamos a hablar de esto y llegamos a un punto en el que detectamos un problema grande, y no solamente grande, sino hasta grave, en la vida no solamente de cualquier persona en el mundo, sino también en aquellos que ya tenemos el conocimiento de Cristo. Un problema, hermanos, que se vuelve algo complejo por causa de todo lo que involucra en nuestras vidas. La palabra de Dios en el verso 16, si usted me acompaña nuevamente, recuerde que estamos en 1 Corintios 3. En el verso 16, Pablo, realizando una pregunta cuya respuesta es obvia, es afirmativa, él menciona que somos templo de Dios. Nuestra vida, usted, yo, ahora en el conocimiento de Cristo, somos templo de Dios. Y dábamos la definición de lo que es un templo. Y decíamos que un templo es un lugar que está dedicado a, es decir, un lugar en donde se realiza una rendición, una entrega, un lugar donde se lleva a cabo una dedicación de las vidas que asisten a este lugar con respecto a alguien, con respecto a algo. Y si la palabra de Dios nos dice que somos templo de Dios, significa entonces que nuestra vida debe de estar rendida, nuestra vida debe de estar dedicada ¿a quién? A Dios. ¿Y a cuál Dios? ¿A cuál Dios? Porque la palabra de Dios nos habla de muchos que se hacen llamar dioses. En la vida cotidiana, en la misma cultura de cada nación, de cada país, desde tiempos, hermanos, antiguos, ha habido muchos a quienes el hombre ha llamado dioses. Y si usted y yo somos templos de Dios, tenemos que saber de cuál Dios nosotros estamos y somos dedicados. Amén. ¿Sabe? Aquí comienza la complejidad de este asunto. El hombre, podríamos decir que desde que comenzó a habitar en la tierra, siempre ha tenido esa tendencia tan marcada de buscar elementos a los cuales dedicar su vida. Y en esa dedicación va implícito el hecho de adorar, de entregarle su vida, de dedicar incluso sus hijos, sus bienes a supuestas imágenes o a supuestas, hermano, deidades a quienes su corazón, escuche esto, identificándose con estas, llega a sentir esa necesidad de poder, hermanos, entregar, dedicar, obedecer, incluso, hermanos, llevar a cabo durante toda su vida, escuche esto, una dedicación tan profunda, tan arraigada, hermano, que ello se va transmitiendo de generación en generación, va pasando de padres a hijos y posteriormente de esa misma manera va continuando a través de las generaciones, al grado que se hace muy claro el hecho
de que al día de hoy, todo esto, hermanos, todo este conjunto de cosas que les estoy mencionando, se hacen visibles, se hacen tan claras como una marca, hermanos, sobre todo ser humano. Podríamos decir, hermano, que todo esto es un conjunto de lo que pudiéramos determinar con la palabra idolatría. Pero ¿sabe que esta palabra idolatría, escuche lo que le voy a explicar, toma sentido solamente cuando hay alguien que es verdadero? La palabra idolatría, en otro sentido, no cobraría su significado si no se conociera la verdad. Si todo fuera igual, escuchen, entonces no hablaríamos de tal cosa, ¿de qué? De idolatría. Porque entonces todo sería parejo, todo sería igual, no habría una verdad que fuera fundamental. Pero por causa de que sí la hay, la palabra idolatría entonces cobra sentido y esta define la tendencia que le acabo de mencionar, tan marcada en toda la humanidad. Y saben, esto comienza prácticamente desde el libro del Génesis. Esto comienza prácticamente desde que el hombre sería creado. La tendencia del hombre por buscar, por ver, por oír, por conocer, por saber, por tener una imagen a la cual allegarse a esta, creer en esta, confiar en esta, entregar su vida hasta dedicarla, ha sido algo tan marcado que prácticamente desde el origen del hombre esto se ha venido viendo a lo largo de las generaciones hasta el día de hoy. Hablamos, hermano, de hombres, de mujeres cuya necesidad, escúchelo así, cuya necesidad era poder tener algo que ellos pudieran sentir que fuera superiores a sí mismos, bajo lo cual pudieran encontrar seguridad. Y entonces comienza todo ese conjunto de prácticas idolátricas, porque habiendo un Dios verdadero, habiendo una verdad, hermanos, que no se podría negar, entonces todo aquel intento que el hombre llevara a cabo ante una imagen, por ejemplo, todo aquello se convertiría entonces en una práctica idolátrica cuyo corazón del hombre mostraría ese intento por sentir esa seguridad ante aquello que pudiera ver o tener. Y es así que a través del libro del Génesis, Dios aparta, Dios nos muestra la historia de la creación del hombre, nos muestra la línea de los hijos de Dios. También nos muestra la línea de los hijos de desobediencia y los contrastes entre estas dos líneas, las luchas entre estas, los conflictos que se dan entre una línea y otra, los intentos del hombre, por lo que le acabo de mencionar, por tratar de conocer a Dios a su propia manera, una torre que el hombre comienza a levantar, cuya finalidad era poder conocer, era poder ser, era poder dedicar su vida, hermanos, a aquello que ellos consideraban que fuera superior a sí mismos. Prácticas, hermano, en quienes, creyendo en su corazón tan arraigadamente en formas que el hombre mismo fue creando, las fueron transmitiendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, con el fin de que ellos las llevaran a la práctica también en sus vidas. Le acabo de mencionar un hecho, pero sabe que el libro del Génesis menciona bastantes hombres, hermano, que aún incluso ante una piedra, ante un objeto que emitiera un sonido, ante un animal incluso, el hombre era capaz de rendirse ante ello y hacer de aquello algo tan sublime
pero siendo tan abominable delante de Dios. Dios sería el motivo y esa razón para que la Biblia, mostrándonos esa línea de los hijos de Dios, llegando, hermano, hasta Jesucristo, sería Él la razón y el motivo para que nos enseñara que solamente Él es el camino, que solamente Él es la verdad y que Él solamente es la vida. Y habiendo este principio, resulta entonces que todo intento del hombre por querer, buscar, sentir seguridad ante algo superior a sí mismo y rechazando esta verdad, se convierte entonces en idolatrías, en prácticas idolátricas que delante de Dios, hermanos, no serían nada agradables. Y es entonces, hermano, que llegamos al libro del Éxodo. Un libro, hermano, que nos habla de la salida de la nación hebrea de otra nación que la había esclavizado. Una nación que al principio los había recibido, los había acogido, los había puesto en lo mejor de esta para que crecieran y se multiplicaran y vivieran en paz. Pero con el paso del tiempo, toda esa paz se convertiría en conflictos, se convertiría en aflicción, siendo la nación hebrea esclavizada por la nación de Egipto, al grado que el dolor, al grado que la aflicción que estos hermanos sufrirían en ese lugar, llegaría a los oídos de ese Dios, quien es el principio y la verdad, hermanos, que la palabra de Dios así lo establece. Y entonces, hermano, en el libro del Éxodo, escuche esto. Es interesante que el oído de Dios estuvo atento al clamor de ellos. Pero póngame por favor atención. El clamor que ellos estaban llevando a cabo no era un clamor por la búsqueda del Dios que los había apartado desde el libro del Génesis. ¿Me está siguiendo? No era un clamor originado en una adoración al Dios que ellos conocían. No. El clamor de ellos era originado por causa de la esclavitud tan terrible a la que ellos estaban siendo sometidos. En otras palabras, el clamor que salía, hermano, de sus vidas era por causa del trabajo, era por causa de las cargas tan grandes, de la dureza de las tareas que ellos tenían que realizar. El clamor de ellos, la queja, el bramido incluso, hermano, casi como si ellos fueran animales por causa de toda la dureza con la que eran tratados. Escuche, llegaría delante de los oídos de aquel Dios que los había escogido en algún momento. Y entonces por eso leemos que Dios, acordándose de ellos, escuchando el clamor que salía, hermano, de sus vidas por la dura tarea a la que eran sometidos, Dios comienza toda una labor para libertar a su pueblo y poderlo llevar a un lugar del cual Él les había prometido dárselos. Y entonces comienza Dios a levantar a un hombre que, habiendo sido exiliado de esa misma nación por causa de haber cometido asesinato, Dios, hermano, lo restaura, lo levanta y lo envía para que fuera él el instrumento de Dios para llevar a su pueblo no solamente a la libertad, sino a la posesión de la promesa que él les había dado. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Usted acaba de oír que el clamor que Dios escuchó no fue un clamor dirigido en adoración a Él, sino que era un clamor originado en las duras tareas que ellos estaban viviendo. Entonces, ¿dónde estaba su adoración? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Qué estaba pasando con la nación
del pueblo de Dios en medio de la esclavitud. Un hombre como José, temeroso de Dios, quien teniendo sueños fue apartado por él para preservar la vida de su pueblo, aún siendo jovencito, y después de varios años llegar al cumplimiento de ello, fue un hombre, hermano, que le encargaría a sus hermanos que cuando salieran de Egipto, escuche esto, llevaran sus restos a la tierra donde Dios les había prometido que los haría habitar. Tenían conocimiento de Dios. Su padre Israel tenía conocimiento de Dios. Sin embargo, tras pasar las generaciones como esclavos, ¿dónde quedó ese conocimiento que ellos tenían de Dios? Oiga lo que le voy a compartir. La nación hebrea, teniendo conocimiento de Dios y habiendo llegado a una nación como la de Egipto, que tenía, hermanos, tantísimos dioses, tantísimas deidades, hermanos, que prácticamente para todas las actividades que ellos realizaban en su vida cotidiana, había dioses en medio de ellos. La nación hebrea, al crecer entre ellos, al ser esclavizados por ellos, comenzarían a inclinar su corazón a muchas de estas deidades. Al grado, póngame atención, al grado que cuando Moisés, junto con su hermano Aarón, comienzan a hablar con los representantes de la nación hebrea, con los ancianos de esta nación, y les dicen: Dios, el Dios de nuestros padres, nos ha enviado para sacarlos de aquí, para ir a la promesa, para ir a la tierra que Él nos prometió. Los ancianos le hacen una pregunta: ¿y quién es Él? ¿Cómo se llama? Con esa pregunta, la nación de Israel, tras pasar tantos años y generaciones entre ellos, se habían mezclado con los dioses de ellos. El Dios de sus padres no era alguien conocido. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ya no era alguien mencionado. Ya no era alguien enseñado entre ellos. Lo habían olvidado. Y como esclavos en una nación extranjera, escúchenlo, ellos habían comenzado a conocer más de los dioses de ellos antes que haber conservado el conocimiento que ellos tenían de un Dios que los había apartado de entre todas las naciones. Es entonces que Dios escucha el clamor de ellos, porque se acuerda de su promesa, se acuerda de lo que Él había comenzado a hacer, y entonces lleva a cabo la tarea de terminar lo que Él había comenzado. Y entonces hemos escuchado todos lo que Moisés y Aarón llevaron a cabo con Faraón, las plagas, con el propósito de quebrantar a esta nación, con el propósito de que, endureciéndose el corazón de Faraón, fuera, hermanos, humillado delante de Dios, fuera, hermanos, convertido, fuera sobajado delante de Dios y ante su poder, porque ese hombre, hermanos, haciéndose a sí mismo un Dios, se hacía sentir a sí mismo superior al mismo Dios que todo lo habitaba en los cielos. Y entonces Dios, mostrando su poder en él, lleva a cabo la liberación de su pueblo con mano poderosa. Y saca a hermano, con mano tan tremenda de poder, hermanos, que las naciones alrededor de Egipto quedarían asombradas de la grandeza de este Dios que representaba y que iba delante de la nación hebrea. Y entonces Dios, hermano, los saca de Egipto, los lleva en un recorrido a través del desierto para llegar a la tierra de Canaán. Pero escuchen lo que le voy a decir. Dios, antes de que los introdujera a esa tierra de la promesa, a esa tierra de la bendición, tenía que hacer algo muy importante. ¿Y sabe qué era? Era volver a afirmar su conocimiento de sí mismo en cada uno de ellos.
¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? ¿Qué tenía que hacer Dios? ¿No le parece que era algo importante? Imagínese sacar a su pueblo, cuyo corazón de su pueblo no estaba con él. Habían sido libertados por dos hombres que le estaban conociendo a él, que podríamos decir que estaban con él, pero la nación entera no estaba convencida de eso. Y eso lo vemos a lo largo del proceso bajo el cual Dios los libertaría. Hubo murmuración incluso antes de que salieran de Egipto. Se opusieron a Moisés y Aarón y les decían: ya no hagan más eso porque nos afectan más a nosotros, nos imponen más cargas de las que ya tenemos. La nación del pueblo de Dios, su corazón no estaba con el Dios que los había escogido, y es por eso que Dios tenía algo importante que hacer, y era reafirmarse a sí mismo en el corazón de todos ellos, volverse a mostrar ante ellos como ese Dios poderoso. Cosa, hermanos, que le vuelvo a repetir, era tan necesaria, porque Dios no los introduciría a una tierra que Él les había prometido cuando su corazón no estuviera con Él. Y sabes, creo que todo esto, hermano, habla a nuestras vidas, ¿no le parece? Creo que todo esto, hermano, nos enseña mucho, y aunque no me puedo detener en ello, hermano, yo le pido que esté atento y deje que la palabra de Dios le hable con todo esto. Amén. El pueblo de Dios llega a un monte, llega a un lugar escogido por Dios, y en ese monte Dios se muestra a esa nación, y lo hace de tal manera que el pueblo tuvo temor, el pueblo tuvo miedo de ese gran Dios, de ese Dios tan grande, tan poderoso, al ver la majestad, al ver, hermano, la grandiosidad de Él en la cima de este monte, al grado que le dicen a Moisés: ¿sabes, Moisés? Nosotros no queremos morir ante su presencia, porque mira, este monte humea, el sonido de bocina, los relámpagos, la nube. Este Dios es tremendo, es poderoso, pero no hable Él con nosotros. Mejor que seas tú quien hable con Él, y después tú vendrás y nos harás saber lo que Él te dijo a todos nosotros. Y entonces así se hizo. Moisés sería escogido como ese profeta que escucharía la voz de Dios, quien subiría a la cima de ese monte, quien vería, hermanos, toda la grandiosidad de Dios, y después de escuchar su palabra, vendría al pueblo descendiendo para decirles y poderles dar toda la palabra que de Dios Él había recibido para ellos. Y es ahí donde quiero que abra su Biblia y me acompañe. Vamos al capítulo número 31 del libro de Éxodo. Vamos a retroceder un poco. No pierda la lectura allí en Primera de Corintios, capítulo número 3. Ponga un separadorcito. Y acompáñeme a Éxodo, capítulo 31. Y vamos al versículo número 18, que es prácticamente el último versículo de ese capítulo. Versículo 18 de Éxodo 31. Amén. Estamos en el punto en el que la nación de Israel está en ese monte. No lo olvide, lo que le acabo de mencionar. Y entonces Moisés había subido a la presencia de Dios. Pero ¿sabe que Moisés tardó 40 días y 40 noches allá en la cima del monte en la presencia de Dios? Y entonces el pueblo acá abajo, ¿sabe qué le pasó? Se desesperó. Dijeron: Padre Santo, ¿qué le habrá acontecido a este hombre? Seguramente ya murió ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque veían tan impresionante la presencia de Dios en el monte, que ellos mismos no se verían ni se sentían capaces de poder subir. Y aquel que lo había hecho, después de tardar, escúchelo nuevamente, 40 días con sus noches,
El pueblo llegó a creer que ya había muerto. Y entonces fue fácil para el pueblo decir lo siguiente: como aquel que nos iba a hablar del Dios que nos sacó de Egipto murió, no nos lo va a dar a conocer, entonces nosotros necesitamos conocer a los dioses que nos sacaron de Egipto. Y en el versículo 18 dice la palabra de Dios así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Verso 1 del capítulo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés ¿qué? Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nota la tendencia de la que le hablo. Aun siendo la nación escogida por Dios, le era fácil a ellos seguir lo que ellos habían aprendido. ¿Y qué es lo que habían aprendido? Que llegaron a una nación de Egipto con muchos dioses, y con el paso de los años se olvidaron del Dios que los había escogido y comenzaron a habituarse, comenzaron a acostumbrarse a la forma de idolatría de esta nación de Egipto. Y entonces, cuando ven que a Moisés no supieron qué le pasó, dijeron: bueno, nosotros fuimos enseñados, para nosotros es una costumbre, y esto es lo que nosotros aprendimos. Necesitamos tener dioses a los cuales nosotros agradecer que nos hayan sacado de Egipto. Y entonces se lo dicen a Aarón. ¿Y qué pasa con Aarón? Verso 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello ¿qué? ¿Qué hizo? ¡Qué tremendo! Hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, ¿qué hizo? ¿Los detuvo? No los detuvo. Él mismo promovió, él les dijo: denme el oro que está en los aretes, en sus orejas, en sus oídos. Él no detuvo, él hizo lo mismo. Y todavía encima, en el verso 5 dice que viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Recuerda lo que le dije, ¿para qué es un altar? Un altar es un lugar alto, elevado, cuya finalidad es adorar, cuya finalidad es sacrificar ofrenda, holocausto, entregar adoración. Amén. Bueno, edificó Aarón un altar. O sea, no conforme con el hecho de pedir oro para formar un becerro con él, no contento con eso, dijo: vamos a levantar un lugar elevado, un lugar alto, donde en él ofrezcamos ofrendas y sacrificios al becerro de oro, porque ese becerro de oro representa nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Padre Santo, a ver, ¿se está dando cuenta usted de la gravedad del asunto? ¿Quién los había sacado de Egipto? Aquel que escuchó su clamor. Hermano, qué amor tan grande de Dios, escuchen, que en lugar de haber escuchado su corazón, que le buscara a él, no hubo eso. Dios no vio eso, Dios no oyó eso. Dios, fue tan grande su amor que escuchó su dolor por el trabajo excesivo en la tierra de Egipto. Hermano, si eso no es amor, dígame entonces ¿qué es? Porque yo creo, hermano, que Dios hubiera sido movido a misericordia al ver tan solo a uno, escuche, a uno que le buscara. Uno solo que le buscara y Dios hubiera obrado. Pero Dios volteó y no vio a ninguno. ¿Por qué? Porque todos estaban adorando a otros dioses, Padre Santo. Y entonces
se fija y dice, ok, nadie me busca, dice Dios, pero qué tremendo el sufrimiento que están llevando a cabo con ellos. Los voy a libertar. Me acuerdo de mi pacto que hice con ellos y los voy a llevar a la tierra que les prometí. Y entonces, oigan, Dios en su amor los saca de Egipto. Pero aquí leemos que ellos hicieron un becerro de oro y dijeron, ellos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Dígame eso, ¿cómo haría sentir a Dios? ¿Cómo lo haría sentir a Él? Imagínate, tú como papá te la pasas trabajando todo el día. Pones alimento en la boca de tus hijos. Y al final escuchas a uno de tus hijos que dice, gracias por mi vecino. Gracias porque por él yo como y yo tengo zapatos y yo visto y tengo esta casa por mi vecino. ¿Cómo te sentirías tú como papá? ¿No te darían ganas así como de cruzarle 2, 3 y decirle mal agradecido? Imaginen qué sentiría Dios habiendo hecho todo lo que hasta ese momento había hecho, y de pronto el pueblo dice a un becerro y a un altar que todavía Aarón levanta y dice, estos son nuestros dioses. ¿Y cómo? ¿Y yo? ¿Cómo? Sí. O sea, qué ingratos. Ni uno solo me buscaba. Lo que me movió a misericordia fue su dolor. Y encima que con brazo de poder los saqué de Egipto, ahorita me traicionan diciéndole a un objeto de oro que ellos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y yo me estoy explicando. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa aquí? Hermanos, baja Moisés. ¿Con qué baja? ¿Recuerda qué llevaba en sus manos? Las tablas de la ley, unas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Incluían los mandamientos de Dios, lo que conocemos tal vez como los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces desciende, viene Josué, su sirviente, con él, y le dice, está el pueblo peleando, se están defendiendo, oh gloria a Dios, dice Josué, y le dice Moisés, ¿cuál gloria a Dios? Están danzándole a un becerro de oro. Llega ahí Moisés y las piedras que traía en sus manos las azota sobre una roca y se rompen estas. Ese significado es precioso. El fin de la ley es Cristo. Cristo es la roca. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice el apóstol. Ello indicó ese acto de Moisés. Pero aún así, la ley que Dios le daría a su pueblo sería una muestra de amor para apartarlo de entre las demás naciones. Amén. Serviría la ley, escuche, para llevarlos a Cristo nada más. Una vez llegando a Cristo, tenemos que continuar en Cristo por gracia, no por las obras de la ley. Amén. Bueno, entonces, hermanos, Moisés se da cuenta de lo que estaba pasando y entonces pasa algo tremendo. Moisés dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Dios? ¿Quién está por aquel que nos sacó de Egipto? Y entonces todos los hijos de Leví, escuche, dicen nosotros. Y Moisés les dice, tome cada uno su espada y vayan por el campamento y maten a su hermano, a su vecino, a su amigo, porque cometieron abominación delante de Dios al idolatrar dioses que no es Jehová. Que no es Jehová. Que no es ¿quién? Jehová. Entonces el Dios de ellos se estaba dando a conocer. No pierda de vista ese detalle. Le dice, ustedes hoy se han santificado, se han apartado para Jehová. Y sabe que desde ese momento, escúchelo, la tribu de Leví, toda su descendencia serían apartados por pacto de sangre para el sacerdocio de Dios. En el Instituto Bíblico estamos hablando de los pactos. Y aquí hubo un pacto de sangre. ¿Por qué? Porque los levitas, tomando su espada, escuchen, matarían a sus hermanos, a sus vecinos y a sus amigos que habían cometido idolatría con ese becerro de oro. Mataron de entre el pueblo, dice la palabra, que como a 3,000 hombres.
Esto, hermano, lo leemos, ¿verdad? En el versículo 28 del capítulo 32. Dice que mataron como a 3,000 hombres. Verso 28 del capítulo 32. Pacto de sangre. Se dedicaron a Jehová. Dios los escogería. Pero todo esto nos muestra el mismo punto con el que hemos comenzado. ¿Cuál? La tendencia del hombre, aún conociendo de Dios, de buscar siempre otros objetos para adorar. Qué tremendo, ¿no le parece? Qué tremendo, hermanos. ¿Qué cosas, hermano? A ver, abra su corazón. Usted me acaba de escuchar decir algo que no sé si usted, hermano, le cayó el 20. Pero el pueblo de Dios, conociendo de Dios, les era fácil adorar cualquier otro objeto que pudieran ver, tocar, probar incluso, y decir: estos son nuestros dioses. ¿Y por qué hablo, hermano, de lo delicado que es eso? Abra su corazón. ¿Sabe por qué? Porque aún usted y yo, al día de hoy, conociendo de Dios, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos idolatrando cochinada y media en nuestras vidas. Desde un partido de fútbol, un jugador, un cantante, unos lentes, un anillo, algo, un objeto. Idolatramos, hermano, a una persona hasta cómo habla. Idolatramos, hermano, mire, tendencias, modas, formas de vestir, formas de hablar, de ser de ciertas personas que hay en el mundo. Idolatramos nuestra propia vida frente a un espejo. Idolatramos a nuestra familia, a nuestros hijos. Idolatramos, ponemos el objeto de nuestra adoración en cosas o en personas que no son Jehová, que no son Dios, que no son nuestro Señor Jesucristo. Y escúchenlo, con todo y conociendo de Dios. Ahora siga, vaya al capítulo 34, ahí mismo en Éxodo, un poco más adelante, pero ahora en el versículo número 11. Dios quería acabar con la nación de Israel, con el pueblo hebreo, allí en el monte de Sinaí. Pero Moisés intercede por el pueblo y les dice: no los destruyas. ¿Qué van a decir las demás naciones de ti? ¿Que los sacaste para morir aquí en este monte? Y entonces Dios los perdona, escuchen, los perdona. Y en el capítulo 34 de Éxodo, en el verso 11, oiga el propósito que tenía Dios. El propósito que ya le comenté: darse a conocer, confirmarse en ellos. En el versículo 11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Está poniendo atención? Verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Qué tremendo. ¿En qué momento Dios les dijo eso? ¿Saben qué momento? Después de lo que pasó en el monte de Sinaí. O sea, escúchenlo, todavía no pasaban los 40 años en el desierto por su rebelión, cuando Dios ya les estaba diciendo cómo era Él. Él les dijo: yo soy Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Él es celoso. Y si Él es celoso, ¿por qué insistir nosotros en preservar en nuestra vida a otros dioses? Qué pregunta tan importante, ¿no le parece? ¿Por qué preservamos en nuestra vida a otros dioses? El Dios de mi trabajo, el Dios de yo,
el Dios de mi capacidad. No, es que yo soy bien buenazo. El Dios de tu dinero, el Dios de tu carrera, el Dios de tu título. Es que esto lo logré yo. Dios de pobreza, Dios de tristeza, así es. Dios de odios. Se da cuenta de que hay tantos dioses en nuestras vidas. Gente depresiva, gente, hermano, con ira, gente, hermano, viviendo en una completa miseria, tanto espiritual como física, como económica. Se da cuenta, hermano, que hay tantos dioses en nuestras vidas que, ¿qué están haciendo allí? Él es Dios celoso. Y entonces, antes de que el pueblo de Israel, escuche, se parara en la frontera para cruzar el Jordán y poseer la tierra de Canaán, antes de que llegaran ahí, escúchelo, Dios ya les estaba diciendo en la ley, en los 10 mandamientos, hay uno de ellos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos. Ya había conocimiento. Pero la tendencia del hombre, escúchela, desde que el hombre es creado, siempre ha sido tener una imagen, siempre ha sido tener la representación de algo que le dé seguridad, algo a que agradecer y hasta a lo cual dedicar su vida misma. Y entonces, hermanos, la nación de Israel, cuando llega al borde, a esa frontera, ven gigantes, se desanima el pueblo, y entonces Dios dice: les voy a hacer lo que ellos dijeron. Ellos dijeron que sus niños serían por presa, entonces yo voy a hacer que ellos sean las presas y que sus hijos sean los que entren. Los niños son los que van a entrar a la tierra, pero ¿qué creen? Les dice Dios: para que los niños entren a la tierra, pues no pueden entrar siendo niños, así que van a tener que pasar 40 años para que todos ustedes, adultos, grandulones, ¿verdad? Ya barbones, ya muy, que se sienten muy, tienen que morir en este desierto, y son sus niños los que dijeron que serían presa, los que van a entrar. No, espérate, dijeron, no, Dios, perdónanos, nos arrepentimos, e hicieron el intento por entrar a la tierra de Canaán, y Dios no los respaldó. Delante de una ciudad pequeñita, huyeron. Siendo miles, siendo millones, la nación de Israel huyó ante una ciudad pequeñita y se dieron cuenta: Jehová Dios no está con nosotros por causa de nuestra rebeldía. Y en el desierto tuvieron que pasar 40 años hasta que esa generación muriera y fueran los niños a una edad de entre 40 y 50 años los que a una edad de fuerza, de vigor, de madurez, poseerían la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué les parece? Y entonces la empiezan a conquistar. Y tenían el mandamiento ¿de qué? De no mezclarse con los dioses de esas naciones, de no dar a sus hijos a sus mujeres de ellos, ni tomar a las mujeres de esas naciones por esposas de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando hay esa unión, entonces se da una mezcla con los dioses a los que esas personas pertenecen. Las mujeres harían inclinar el corazón de sus hombres, de sus maridos, a esos dioses. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios nos conoce. Dios nos conoce. Por eso, joven, jovencita que estás aquí, debes de tener mucho cuidado. No andes buscando en el mundo lo que Dios tenga para ti. No digas: es que yo le voy a hablar de Dios, lo voy a llevar a la iglesia. Porque debiera de ser. Pero ¿sabes qué es más fácil? Que él o ella, según el caso respectivo, te incline a sus creencias, incluso y hasta te aleje del Dios que tú conoces. Y entonces comienzas a tener muchos problemas, muchos conflictos, por causa de ese yugo desigual. Y es lo que Dios quería evitar. Es lo que Dios quería evitar. Pero ¿qué pasó? Que cuando entra esa generación nueva, niños convertidos ya en hombres, comienza un periodo, hermanos, llamado de jueces. ¿Y saben cuál es la característica de ese tiempo del libro de los jueces?
La característica es el hecho siguiente, de que el pueblo de Dios dejaba a Dios y se inclinaba en adoración y en dedicación de sus vidas a dioses de esas tierras. ¿Por qué? Porque comenzaron a mezclarse con ellas. En matrimonios, en idolatría, comenzaron a adorar los dioses y a llevar a cabo las prácticas que esas naciones tenían. Y entonces Dios levantaba a un hombre, ¿verdad? En cuyo caso hubo una excepción, hubo una mujer, ¿verdad? Entre estos jueces, ¿sí? Pero Dios levantaba a una persona que los libertara de la opresión de los enemigos de Dios. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Mientras el juez vivía, así se le llamaba, mientras el juez vivía, el pueblo volvía a Dios, volvía a adorar a Dios. Pero cuando el juez moría, el pueblo regresaba a las prácticas de idolatría de las otras naciones. Y nuevamente caían en esclavitud. ¿Por qué caían en esclavitud? Porque Dios ya se los había dicho. Dios les había dicho qué cosa. Escúchelo. Y esto tiene que ver con 1 Corintios 3. Los versículos que leímos. Póngame atención. Póngase bien abusado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios permitía que fueran hechos prisioneros y venían a sufrimiento, implicaba el hecho de que habían dejado a Dios. Entonces, ¿qué significa? Se lo voy a adelantar. En el verso 17 de 1 Corintios 3 dice que si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios, ¿qué hará? Le destruirá a él. Es una acción retributiva de una consecuencia que Dios ya había hablado. La consecuencia es, si tú te alejas de mí, te vas a meter en problemas, te va a venir destrucción. Chiquito, preciosa, reinita, no porque yo te odie, sino porque tú te apartas de mí, campeón. ¿Me explico? Entonces vienen consecuencias. Era natural que otros reyes sometieran a la nación que hacían cautiva. Imagínense que los capturaran para hacerlos reyes, tratarlos como princesas. No, era natural que al alejarse de Dios, los otros reyes los oprimieran a tal grado que lloraran, clamaran, sangraran. Y entonces Dios, escuche, teniendo tanto amor, volvía a escuchar su dolor y entonces levantó a Jefté, levantó a Barak, levantó, hermanos, a Gedeón, levantó a Sansón, levantó, hermanos, a muchos jueces que los libertaban una y otra vez. Pero el pueblo volvía a hacer lo mismo. Entonces el versículo donde dice, Dios le destruirá a él, que es objeto de la prédica, escúchelo. No es que Dios te odie, sino que es la misma acción como consecuencia de tu comportamiento. ¿Tú crees que Satanás, con todos los dioses que podríamos mencionar, te va a poner en un pedestal, te va a poner en un altar porque eres su chiquis? No, hombre, te hace tu esclavo. Perdón, te hace su esclavo. Te aflige, te roba, te destruye. Satanás te muestra, mira, algo que al principio te vislumbra y dices, esto me conviene, me agrada. Pero él, hermano, no da paso sin guarache y él convierte esa fachada, hermano, esa fachada en dolor, en agonía, en sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la acción retributiva que Dios permite como consecuencia de que tú has dejado de obedecer y de dedicarte a Él, al Señor. ¿Me estoy explicando? Por eso la nación de Israel, escúchelo, constantemente era cautiva. Y alguien podría decir, ¿y por qué Dios no los libertaba definitivamente? ¿Por qué? Simplemente por esto. Porque cuando volvían a Él, nuevamente lo rechazaban. Y Dios decía, ¿qué hago? Yo se los dije, si ustedes se alejan de mí, si ustedes olvidan mi pacto, si ustedes van en pos de dioses ajenos, va a haber consecuencias, van a ser entregados, yo los entregaré. Pero es una forma de decir que las acciones traen reacciones. No es que Dios los odiara, sino que las acciones de ellos producían estas reacciones y Dios las permitía. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos volvieran su corazón nuevamente a Él. Hermano,
Esto se complicó cuando llega el primer rey, Saúl. Escuchen, cuando la nación de Israel pide rey, después de la época de los jueces, piden rey. ¿Qué problema con Saúl? ¿Sabe usted dónde estaba Saúl cuando Samuel, el profeta y juez, lo iba a ungir? ¿Sabe dónde estaba Saúl? Era un peladote, mire, un tipazo. Dice que de hombros arriba sobrepasaba a todos. Era un rorro, rubio, ojo verde. Pero ¿sabe dónde estaba? ¿Dónde estaba un tipazo así? Estaba escondido. Estaba escondido en su casa. Se metió ahí entre las hierbitas, en el bagaje, se metió allí. Y acá toda la fiesta, la celebración para nombrar al rey de la nación de Dios. Y Samuel dice, ¿dónde está? Y por ahí le dicen, está escondido. ¿Cómo que está escondido? Dice Samuel. Tráiganlo, pues si es el rey, va a ser el rey. Van por él, lo ungen y comienza un reinado de un hombre. Escuchen. Oiga lo que le voy a decir. El reinado de un hombre que no era conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué no era conforme al corazón de Dios? Porque un hombre que estaba escondido cuando iba a ser ungido para ser rey, escuchen, no tendría la capacidad, no tendría el carácter, no tendría, hermano, el peso que su persona necesitaría para mantener el corazón del pueblo de Dios con su Dios. ¿Me estoy explicando? A ver, no sé si me estoy dando a entender. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl fuera quitado del reino? A veces decimos su desobediencia. Pero su desobediencia, ¿sabe dónde estaba fundada? ¿Dónde tenía origen? El que él no era un hombre capaz de mantener el corazón del pueblo de Dios con su Dios. A ver, hermano, ¿me están siguiendo? A ver, ¿cómo un hombre que estaba escondido, tenía miedo, inseguro, una baja estima, allá metido entre el bagaje, allá escondido, ahí entre los animalitos, yo aquí me quedo y tengo miedo? ¿Usted cree que un hombre así, cuando Dios le dijo, ve y acaba con la nación de Amalek? ¿Por qué? Porque no solamente se opusieron al paso cuando salimos de Egipto, sino que con sus dioses intentaron seducir al pueblo. Entonces Saúl ve y acaba con todos, incluyendo al rey Amalek. Y entonces Saúl dice, bueno, pues vamos, ¿verdad? Bueno, es que yo estaba escondido, yo pues voy a ver si puedo. Y entonces no pudo. Le perdonó la vida a Amalek, perdonó lo mejor del pueblo, perdonó lo mejor de la riqueza de esta nación. Y Samuel llega y le dice, ¿por qué no me esperaste al sacrificio? A veces decimos, ay, por un detalle tan simple. Es que todo lo que conlleva eso, el hecho de que Saúl no esperara a Samuel para ofrecer sacrificio, ¿verdad? Ante una batalla, o el que le haya perdonado la vida a aquellos a quienes Dios le había ordenado que acabara con ellos, todo ello implicaba la falta de carácter en su personalidad para cumplir con las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, ¿sabe qué fue lo que permitió Saúl? Saúl era alguien inapropiado para el reino de Israel porque su corazón permitiría que el corazón del pueblo se inclinara a dioses ajenos, a dioses falsos, a dioses extranjeros. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios porque su corazón permitiría idolatría entre la nación de Israel. Entonces por eso Dios le dice, Samuel, dile a Saúl que yo ya lo deseché y que me he buscado a un varón conforme a mi corazón. ¿Y cómo es el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es? Hemos dicho que es obediente, pero le vamos a añadir un ingrediente más. Y quiero pedirle que lo anote, lo apunte. ¿Sabe cuál es el otro ingrediente? Es que es un hombre fiel. ¿Y qué significa la palabra fiel? La palabra fiel, mire, se la voy a describir así. Significa
tener la capacidad, fíjese en el hebreo, tener la capacidad de estar parado en una posición y no moverte de esta a pesar de lo que pasa a tu alrededor. La palabra hebrea que describe a un varón conforme al corazón de Dios no solamente es obediente, añádale fiel. Y ya saben lo que significa. Estar parado en un lugar y no moverte de allí, aunque te empujen, aunque tiemble la tierra, aunque haya fuego en medio o alrededor de ti, aunque vengan impetuosas aguas, aunque la gente te critique y te presione, lo que sea. La palabra hebrea que describe a un hombre conforme al corazón de Dios es alguien capaz de mantenerse sin moverse de lo que Dios le pida que haga. Así era ese hombre, ese muchacho llamado David. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué haría David? Escuche, si Saúl iba a promover idolatría, que el corazón del pueblo se inclinara a dioses ajenos, ¿sabe qué iba a hacer David? ¿Qué iba a hacer David? Pues todo lo contrario. ¿Qué iba a hacer David? Iba a mantener el corazón del pueblo de Dios con su Dios. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre así convenía en el trono de la nación de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre así le enseñaría al pueblo a serle fieles a Dios, porque él era fiel a Dios. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, en todo el reinado de David, escúchelo, no hubo prácticas idolátricas de parte de la nación de Israel. No. Porque si David se enteraba de algo, los mandaba a matar. O sea, no los encarcelaban, no los castigaban. No, David era un hombre conforme al corazón de Dios. David es el tipo de hombre que muestra cómo obra la justicia de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, David no negociaría con la idolatría. David acabaría con la idolatría. Tremendo. Pero ¿qué pasa con su hijo, hermano? Acompáñenme. Primera de Reyes 11. ¿Cómo se llamó el hijo de David? Tuvo muchos, pero el que seguiría en la línea, en el trono, ¿cómo se llamaba? Salomón. Así es. No, hombre, este hombre tremendo, tremendo, lo digo en el sentido de que se dio cuenta de lo que él necesitaba. Vaya a Primera de Reyes 11. Se dio cuenta de lo que necesitaba para dirigir la nación de Israel. Entonces él dijo: poder lo tengo, riqueza la tengo, dominio lo tengo, respeto lo tengo. ¿Qué necesito? Necesito sabiduría para gobernar. Y en la primera ocasión que Dios se le aparece, Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínate, Dios le dice a un hombre, Dios le dice a un hombre: pídeme lo que quieras. ¿Qué le hubieras pedido tú? ¿Qué le hubieras pedido tú? Este hombre le dijo: dame sabiduría para gobernar. Porque mira, dinero tengo hasta de sobra, riqueza, fama, tengo todo, tengo poder, tengo dominio, tengo todo. Pero qué difícil es este pueblo. Dame sabiduría. Y Dios se la dio. Y es más, le dijo: por cuanto pediste sabiduría, también te voy a dar todo lo demás que cualquier hombre hubiera pedido. Te voy a dar más riqueza, te voy a dar más poder, más dominio, que aunque no lo pediste, te vendrá por añadidura, porque buscaste primeramente mi reino. Amén. Por eso Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Amén. O sea que andamos mal, hermanos. Andamos buscando la añadidura en vez de buscar el reino de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres estar bien con tu esposa? ¿Quieres que tus hijos estén bien? ¿Quieres tener solvencia? ¿Quieres tener lo necesario para vivir? Estás errando. No es que trabajes más, no es que hagas un esfuerzo por crear una fachada y ser o tratar de ser el hombre que no eres. No, es que tienes que buscar a Dios, porque buscando a Dios, Él desnuda tu corazón, Él pone su presencia en tu vida y entonces te conviertes en alguien que verdaderamente debes de ser.
Amén. Alguien que confíe en Dios. Alguien que diga, ok, tengo mi trabajo, yo sé que Dios me va a bendecir. Alguien que diga, tengo problemas en mi matrimonio, pero si yo amo a Dios, voy a poder amar a mi mujer, voy a poder amar a mis hijos, porque no al revés. ¿Cómo quieres amar a quien ves y a Dios que no ves no lo amas? Dice Primera de Juan. Estamos al revés. Me estoy explicando. Bueno, aquí en Primera de Reyes 11, vamos a leerlo, ¿verdad? Verso 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. La hija de Faraón era su esposa, ¿sí? Pero además de ella, dice que amó a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea que Salomón hizo una pasarela, ¿verdad? Hizo todo un evento y dijo, a ver, hombre, las moabitas, híjole, las amonitas, las edomitas, chale, no, las eteas. Verso 2, dice, gentes de las cuales, a ver, lea conmigo, gentes de las cuales que Jehová había dicho a los hijos de Israel, léalo conmigo, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, ¿qué va a pasar? Harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Padre Santo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora, el verso 5, lean. Porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los idiomas. ¿A quién más? A Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Y qué hizo Salomón? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como ¿quién? Como David su padre. Escuchen lo que le voy a decir. Saúl perdonó la vida a Jonatán su hijo por causa de una proeza que hizo Jonatán. Lo perdonó, además el pueblo le dijo, perdónalo, Jonatán tu hijo nos trajo libertad y nos dio victoria. ¿Sabe qué hubiera hecho David si hubiera visto lo que su hijo hizo? Saúl perdonó a su hijo. ¿Sabe qué hubiera hecho David? David no lo hubiera perdonado. David, aún siendo su hijo, hubiera acabado con él. Póngame atención, qué tremendo esto. Le puedo mostrar en el libro de Deuteronomio una ley, escuche, donde dice así, que si a ti como papá, oílo, si a ti como papá o mamá, uno de tus hijos te hace que desobedezcas a Dios o que inclines tu corazón a otros dioses, dice que tú como papá lo tenías que entregar a las autoridades del pueblo para que fuera apedreado hasta morir, que fuera muerto. Qué duro. Gracias a Dios que no estamos en tiempos de la ley. Y ni aunque estuviéramos, diríamos, pastor, pues yo no soy judío, yo no soy hebreo, ni israelita. Ni judío, ni hebreo, ni israelita. ¿Conoce la diferencia entre los tres términos? Ahí se los dejo de tarea. Diríamos, ¿sabe por qué? Porque hoy en día nos hacemos cómplices de nuestros hijos, de su pecado. Muchos de sus hijos no están aquí. Y se ha fijado que usted muchas veces no viene por causa de ellos. No, es que mi hijo, es que mi hija, es que el nieto, es que la nieta. Te están apartando de Dios. ¿Sabes cuál era el mandato en el Antiguo Testamento? Que tal persona fuera apedreada. Tendrías que llevar a tu hija y a tu hijo a ser apedreado hasta morir. Qué duro. Y hoy en día somos bien cómplices de nuestros hijos, del pecado de ellos. Somos cómplices, hermano, de las cosas en las que ellos andan y hasta nos reímos y les aplaudimos y hasta lo que es malo ya no lo llamamos malo porque los vamos a ofender. Si le dices a tu hijo que está mal o a tu hija que está mal, no hombre, se ofende y te amenaza con irse de la casa. Y tú estás ahí sufriendo, no, yo no quiero que se vaya de la casa.
Hermano, qué tremendo esto. ¿Se da cuenta a qué punto hemos llegado? Estamos permitiendo tal idolatría que es abominación a nuestro Dios en nuestros hogares por causa de personas, hermano, que debiéndolas de corregir y no habiéndolo hecho, ahora estamos sufriendo las consecuencias y hasta nos hacemos cómplices con ellos. Mire, cuando hablo de disciplina de los hijos, veo cómo la gente se distrae. Cuando hablamos de recomendaciones de cómo educar a los hijos, buscan en qué distraerse y no escuchar. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y uno dice, Padre Santo, entonces ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué vamos a llegar? ¿A que tus hijos anden imitando animales? ¿Sí? No, es que ahora ya se sienten animales. Ahora ya Padre Santo, ya pasamos por todas las perversiones y deformidades de hombre, mujer. Y ahora ya ni conformes con eso, ahora ya se sienten animales. Y todavía, es que ahí en la Biblia viene, ay Padre Santo, con ganas de zorrajarles con la Biblia. Y ahora me traje la de largo alcance, miren. Con esta leo todos los días, letra súper gigante. Esta es la espada de largo alcance, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso en la sociedad? Hay una crisis de valores, hay una crisis tremenda de identidad. La identidad que tú como papá les debiste haber dado en casa, ahora un animal se la está dando. Es que yo siento que soy un zorro. O sea, ¿cómo? ¿No te pareces pues a tu papá? No, yo me parezco a un burro. ¿Cómo está eso? O sea, ya ni a tu papá ni a tu mamá. Hermanos, y es que lo sacan, que dicen que desde la Biblia, ¿se acuerda eso? Nabucodonosor. Hermano, esa fue una consecuencia por su soberbia. Es tremendo. Cuidado. El punto es que la Biblia dice que si aún tus hijos hacen que tu corazón se desvíe de Dios, en el Antiguo Testamento tu hijo debía de ser muerto. Tu hija debía de morir. Y ahora los chiqueamos, ahora decimos, no, es que me duele. Y hubo un caso así, viene un ejemplo escrito allí mismo, de un hijo que hizo eso. ¿Y qué hizo la mamá? La llevó con la autoridad y fue apedreada por el pueblo y murió. Y así decía Dios, así harás erradicar el pecado, así harás erradicar la maldad en el pueblo. Y hoy en día dentro de las iglesias hay tanto pecado que muchos pastores ya no se atreven a predicar. ¿Por qué? Porque muchas veces participan de la conveniencia de y hay tanto pecado dentro de las iglesias, hay tantos intereses, hay tanto capricho, hay tanto berrinche dentro de las iglesias. Escúchalo. Que a veces, hermano, mejor evitamos ciertos temas como pastores porque decimos la gente se ofende, la gente va a buscar un lugar donde se sienta mejor y no le estén diciendo o enseñando estas cosas. Hermano, es la palabra de Dios lo que enseñamos y tenemos que sufrirla. La sana doctrina se sufre, la sana doctrina nos limpia, la sana doctrina nos prepara para estar con el Señor. Amén. Y yo no puedo predicar de otra cosa. No puedo, lo he intentado y no puedo. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos cómo Salomón, hermano, Padre Santo, ahora vaya al verso 26. Verso 26 de ahí del capítulo 11 en Primera de Reyes. En el verso 26 que leemos dice, hermano, esto, escuche, que Dios levantó por la desobediencia de Salomón, por su pecado de idolatría terrible. Dios levantó enemigos en un tiempo que era de paz. Escuche, era un tiempo de paz y Dios suscitó enemigos. Uno de ellos en el verso 14 era Hadad Edomita. En el verso 25 otro fue, hermanos, otro fue, hermanos, Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Otro hombre, hermanos, aparte de Hadad Edomita, fue Rezón en el verso 23. ¿Sí? Rezón en el verso 23, hijo de Eliada. Y el tercero en el verso 26, escuche, fue
Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era siervo de Salomón, estaba pegadito a Salomón. ¿Y sabe qué hizo Dios con Jeroboam? Lo levantó como enemigo de Salomón. Se opuso Jeroboam a Salomón. Y en el verso, hermanos, escuche, en el verso 30, dice, y tomando a Ahías silonita era un profeta. Y dice que tomando la capa nueva que él traía, o sea, Ahías, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Aquí se rompe el reino de Israel, se divide en el reino del norte y el reino del sur. Se divide 10 tribus en una parte del reino, y una sola tribu después sería añadida otra tribu a esa otra parte del reino. Una división marcada, escuche, en donde una parte del reino tendría su rey y la otra parte del reino tendría también su rey. Cuando debían de ser una sola nación y debía de haber entre ellos un solo rey. Se dividió. ¿Pero por qué se dividió? ¿Por el pecado de qué? ¿Por el pecado de qué? ¿Por el pecado de qué? ¿De fornicación? ¿Por el pecado de adulterio? No. ¿Por cuál pecado? Por el pecado de idolatría. Y a ese pecado de idolatría, claro, iba implícito la fornicación y el adulterio. Claro que sí. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Jeroboam comenzó bien. Comenzó a reinar con temor de Dios. Se dio cuenta y dijo, qué privilegiado soy de que no teniendo nada que ver con la casa de David, Dios me escogió para ser rey sobre la nación de él, de Israel. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Acompáñame al verso 30. Acuérdense que estamos ahí en Primera de Reyes 11. Acompáñeme al versículo ahora en el 30. Bueno, ya lo leímos, es donde rompe. Acompáñame un poquito más adelante. Mire, vaya hasta el capítulo 12. Dios le dijo a Salomón, va a haber consecuencias. Yo te las había dicho. Pero te tengo una noticia, la consecuencia no la vas a vivir tú, sino tu hijo. Y el hijo de Salomón se llamó Roboam. Este Roboam, escuche, tomó una mala decisión que era designio de Dios. O sea, Dios la permitió. ¿Cuál fue la mala decisión que tomó? Ponerle más cargas al pueblo de Dios. El pueblo de Dios vino y le dijo, aligera la carga que Salomón tu padre nos impuso. Y Roboam, consultando a los jóvenes de su generación, le dieron el consejo, ¿cuál? Diles que el dedo más pequeño de tu mano es más grueso que los lomos de tu papá Salomón. O sea, ponles más cargas. Diles que mi padre los azotó con azotes, con varas. Dice, yo los voy a castigar con escorpiones. Y entonces el pueblo se enoja y es cuando se divide. Jeroboam ya había sido escogido, pero en el verso 25 de Primera de Reyes 12, entonces reedificó, fíjese, Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Él era de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó también a Penuel. Eran ciudades. Verso 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. A ver, ya voy a acabar, mire. ¿De qué le estoy hablando? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam dijo, empezó bien, ¿se acuerdan? Empezó bien, pero luego ¿qué dijo? Dijo, el corazón del pueblo se va a volver a Roboam. Me van a dejar a mí y me van a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué haré? Ya sé, voy a instituir los juegos del hambre. No. Mejor la arena con los gladiadores. No. A ver, ¿qué haré? Ya sé, les voy a regalar comida todos los días. No. Ya sé qué haré. Esto no me va a fallar, dijo él. Les voy a permitir la idolatría. Porque si suben a Jerusalén,
al templo que Salomón construyó, se van a encontrar con Jehová, con Dios. ¿Y qué va a producir Jehová en el corazón de ellos? Va a producir que vuelvan su corazón al rey verdadero, quien es Roboam. Y yo, que soy un arrimado, me van a matar. Ya sé, esto no me va a fallar. Les voy a permitir, y es más, yo voy a promover la idolatría. Dioses por todos lados. Al cabo esto no va a fallar. ¿Sabe por qué dijo él? ¿Sabe por qué? Porque dijo, esa es la tendencia del pueblo. O sea, con Saúl aguantaron porque inmediatamente después de un tiempo fue puesto David. Con David nadie se atrevía a adorar a otro Dios porque David los mataba. Con Salomón su hijo, en tiempos de paz, se sintió una libertad en la cual el pueblo comenzaría a decir en su corazón, ahora es cuando podemos volver a los dioses que nosotros querramos. Y entonces Jeroboam dijo, la tendencia en el corazón del hombre sigue siendo la misma, mismo que empecé a explicar hace media hora o 40 minutos de la predicación, esa tendencia del hombre para idolatrar cualquier cosa. ¿Lo recuerda? Jeroboam la identificó. No era comida, no era una arena, no eran juegos, no era, hermano, darle la contraseña del wifi a todos para que estuvieran felices. Era permitir idolatría. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo de Dios no estaba de corazón con su Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estás con Dios por qué? ¿Por qué estás con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estamos con Él? ¿Por qué venimos? ¿Por qué oímos la palabra? ¿Por qué oramos en casa? ¿Por qué le tratamos de buscar? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué estamos con Él? ¿Por qué creemos en Él? ¿Qué vemos en Él? ¿Qué nos ofrece? Hermanos, el pueblo de Israel estaba con Dios cuando le convenía. Cuando no le convenía, lo dejaban. Y miren, sacaban de sus mantos, sacaban de su ropa sus dioses. Ahí los traían, los cargaban con ellos. Como hoy en día usted y yo hacemos lo mismo. Venimos a la iglesia y nos cuesta trabajo levantar las manos al Señor por lo que sabemos que hacemos, por lo que sabemos del cómo vivimos, por lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos cuesta adorar, levantar manos al Señor. ¿Por qué? Porque hay un Dios más grande en nosotros, que recurrimos a Él cuando no me gusta lo que Dios me pide o me dice, cuando no me agrada o no me conviene lo que Dios me ofrece. Y entonces recurro a mi Dios, mi yo. Recurro a mi Dios, mi dinero, mi Dios, mi tristeza, mi Dios, mi ira. Recurro a mi Dios, mis recursos, mi título, mi profesión. Recurro a mi Dios, mis hijos. Recurro a mi Dios, ¿verdad? Mi matrimonio. Recurro a mi Dios, mi vanidad, lo que veo en el espejo. Y todo eso, como me conviene y me deja más ganancia, pues doy el gatazo, doy la fachada de que adoro a Dios, de que estoy con Él, pero en realidad mi corazón está dedicado a otros dioses. Bueno, esto no se acaba aquí. Hermano, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo Jeroboam? Mire, vaya conmigo. En el verso 30, bueno, desde el 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Dale con los becerros. Bueno, ¿qué tenía el pueblo de Israel con los becerros, hombre? Ahora, ya no 1, ahora 2. Padre Santo. Y dijo el pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. O sea, ya no vayan al templo. Les dijo: aquí están sus dioses, los cuales te hicieron subir ¿de dónde? Padre Santo, todavía lo tenían presente, cómo Dios los había sacado de Egipto, pero vuelven a decir: estos becerros son tus dioses que te hicieron salir de allá. Ya no suban a Jerusalén. El término subir a Jerusalén no significa que Jerusalén estuviera así como en una escalera en la parte de arriba. No, subir a Jerusalén es un término que significa ir a adorar
a Dios en el templo. Subir a Jerusalén es adorar a Dios en su templo. Entonces, ¿qué les dijo Jeroboam? Ya no vayan a Jerusalén, miren, está lejos. ¿Para qué vas a la iglesia? Estás cansado. Mira, el pastor, el predicador se tarda un chorro predicando, la alabanza dura 1 hora, el partido de fútbol, tu trabajo. Acuérdate que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, y que el que no trabaja es peor que un incrédulo. El diablo se sabe la Biblia. No vayas, no subas, no vayas a alabar a Dios, no te congregues. Eso hizo Jeroboam. Y les dijo, aquí están tus dioses, aquí está el fútbol, aquí está tu flojera, tu descanso, aquí están tus hijos, tu familia, tus dioses. Y entonces, hermano, dice, hermanos, que puso, fíjese bien, uno en Betel y el otro en Dan. Los repartió los becerros. ¿Por qué en Betel y en Dan? Póngame atención. Dan estaba del otro lado del Jordán y representaba a las 2,5 tribus que se quedaron allí. ¿Por qué se quedaron allí? Porque el campo era apto, porque ellos eran ganaderos. Y le pidieron a Moisés quedarse allí. Y Moisés los hizo prometer que, se podían quedar allí mientras los valientes, los hombres valientes, fueran con todo el pueblo cruzando el Jordán y les ayudaran a sus hermanos a conquistar la tierra. Solamente así Moisés les permitió eso. Lo prometieron, hicieron pacto y así lo hicieron. Cuando conquistaron, las 2,5 tribus que se habían quedado antes de cruzar el Jordán, cuando conquistaron, regresaron a sus casas. ¿Sí? Bueno, por eso en Dan era una de estas tribus. Y dijeron, Jeroboam dijo, voy a poner un becerro allá, porque como están del otro lado del río, no se van a enterar de lo que yo estoy haciendo acá. Entonces pongo un becerro allá y el otro acá en Betel. Betel representaba la tierra de Canaán, la tierra conquistada. Y entonces Jeroboam bien listote, así es el diablo, ¿sí o no? No da paso sin guarache, te llega por todos lados, te presenta, y es que pobrecito le va a doler. Uy, es que mejor me quedo a descansar. Ay, es que está muy lejos. Ay, es que... Y el diablo te presenta y te pone un becerro aquí, un becerro allá. Y ahí estamos nosotros con el becerro. ¿Cuál es tu becerro? Tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu cansancio, tu persona, tu tristeza, tu dolor, tu título. ¿Cuál es tu becerro? Tu coche, tu casa. Pero no más eso. Verso 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, al que iba pasando por ahí le dijo, tú, sí, yo, sí, tú vas a ser sacerdote de hoy en adelante. Yo, sí, tú. Y los hizo sacerdotes, cuando los sacerdotes debían de ser nada más de la tribu de Leví. ¿Y servir dónde? En el templo de Dios. Verso 32. Entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, el mes 8, mucha atención, porque a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, dice, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares santos que él había fabricado. Fíjese, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Qué le parece? Y estando Jeroboam junto al altar para quemar, me fui, en el mes 8, estamos en el verso 33. Dice, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel. Miren, hasta se inventó un mes. ¿Cómo ve? Se inventó fiestas por todos lados, se inventó un mes y dijo, ahora vamos a adorar a estos dioses, a Jehová no, ya no vayan a Jerusalén, a estos dioses los vamos a adorar. ¿Y sabe que esto sería recordado por Dios siempre? Porque siempre que se habla de idolatría se menciona la frase, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Entonces la culpa fue de Jeroboam.
La culpa fue de este hombre. La culpa fue de él. ¿O de quién era la culpa? Él incitó, claro. Pero ¿por qué el pueblo no lo detuvo? ¿Por qué no le dijeron: hey, Jeroboam, cálmate, tranquilo, bájale 3 rayitas? Nuestro Dios es Jehová, y tú nos estás pidiendo que adoremos a estos becerros. ¿Qué te pasa? Hello. ¿Me explico? Pero no fue así. Permitieron también la idolatría. ¿Por qué? Porque ese mismo pecado había en el corazón de todos ellos. ¿Qué le parece? Ahora sí ya voy a acabar. Espérenme. Pero avancen un poquito a Segunda de Reyes conmigo. Segunda de Reyes 21. Verso 1. Segunda de Reyes 21. Dice: de 12 años era Manasés. ¿Quién era Manasés? Manasés era hijo de Ezequías, hijo de Acaz y de la línea de David. Bueno, de 12 años, ¿cuántos años tenía? 12. Cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? O sea, ¿de cuántos años murió? Órale, ¿cuántos años reinó? 55. Imagínense un rey durante 55 años. Si con los que tenemos que duran 6 años ya nos andan, ¿eh? Imagínense uno de 58 años, ¿no? Bueno, verso 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Verso 3, mucha atención. Porque volvió a edificar los lugares santos que Ezequías su papá había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, que se casó con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Con Jezabel. Y adoró a todo el ejército de los cielos. O sea, le gustaba la astrología, no la astronomía, la astrología, y riendo culto a todo aquello. Verso 4. Asimismo edificó altares en la casa de ¿quién? Padre Santo, en el templo de Dios. Mucha atención, aquí concluyo la prédica. Construyó altares en el templo de Dios, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, o sea, del templo. Y pasó a su propio hijo Manasés, lo pasó por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. ¿Qué significa que era agorero? ¿Qué era qué? Le gustaba la adivinación, e instituyó encantadores y adivinos. Pues si él era agorero. Dice: multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Padre Santo, ¿cómo te metes con un Dios? ¿Quién te crees? Para provocar a ira a Dios. ¿Quién te crees? Y sabes que esa es la condición de muchos hoy en día, que se sienten muy. Ay, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ay, ¿y para qué esto? ¿Y para qué aquello? Ah, te sientes muy. Estás provocando a ir a Dios, porque tienes dioses en tu vida. Escucha, este hombre, conociendo de Dios, hizo todo esto. No nos es de extrañar que conociendo nosotros de Dios hagamos cosas semejantes. Y no termina. Verso 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Quiero terminar con esto, ponme mucha atención. La semana pasada yo te dije que aún conociendo nosotros de Dios, siendo templos de Dios, porque así dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, tú eres alguien dedicado a Dios. Y no solamente estás dedicado, sino que en ti habita Dios. ¿Cómo es posible que en un templo que es de Dios haya imágenes de Acera, de Milcom, de Moloch,
imágenes a Baal, imágenes, hermano, que representan dioses a quienes nosotros estamos dedicados. Y no me lo vas a dejar, hermanos, no me vas a dejar mentir, pero ¿para cuántos de los que están aquí primero su familia antes que Dios? Y no les dé pena. Y yo les dije, pastor que les enseñe eso es un mentiroso. Sí, pastor que enseña que la familia está antes que Dios está enseñando mal y es un mentiroso y está pervirtiendo la palabra de Dios. Aunque usted me diga que fue ungido en quién sabe dónde y que tiene estudios de lo que sea y que su ministerio es grandísimo y que usted estuvo con él, mire, es un mentiroso y está enseñando mal la palabra y está promoviendo lo mismo que Jeroboam y que Manasés, idolatría. ¿Por qué? Porque usted está poniendo primero a otras personas, siendo los de su casa, antes que a Dios. Pero mire, cuando enseño de esto, es como lo que le dije hace rato. Me doy cuenta quién se distrae, quién no quiere oír, quién así como que diga lo que quiera, para mí primero es mi casa, mi familia. No me lo digas a mí, díselo a la palabra. Díselo a él. ¿A mí qué? Si te quieres ir al infierno, vete al infierno. Es tu vida, es tu salvación. Pero Dios te ha mostrado tanto su amor, que qué ingrato eres. Qué ingratos somos. La palabra griega de destruir es teiros, y la expliqué la semana pasada, y significa dañar a la iglesia local apartándola de la condición de santidad, de vida y de pureza y de doctrina en la que debiéramos de permanecer, y de la destrucción retributiva por parte de Dios del delincuente que es culpable de este pecado. Si tú pones primero otras cosas o personas antes que a Dios, ¿sabes cómo te llama Dios? No yo. ¿Sabes cómo te llama Dios? Dios te llama un delincuente. Porque ¿qué hace un delincuente? Un delincuente aparta, roba, un delincuente pervierte. Y eso significa la palabra destruir. Si alguno destruyera el templo de Dios, tu vida debe de estar dedicada a Dios, tu vida debe de estar en obediencia a Dios y serle fiel a Él. Trabaja, estudia, ten casa, cásate, ten hijos, ten todo lo que quieras. Dios no está peleado con eso, pero no pongas jamás a nada ni a nadie antes que a Él, porque si lo haces, la consecuencia es que Él te va a destruir. O sea, Él va a permitir la acción retributiva por tu delincuencia. ¿Por qué? Porque te estás apartando de la santidad de vida y del conocimiento de Dios que en tu vida debes de tener. Te estás apartando de eso, y eso significa, si alguno destruyera el templo de Dios, destruyes el templo de Dios apartándote de Él, poniendo otros dioses en tu vida, así lo destruyes y Dios te llama delincuente, y la acción retributiva es que vendrán consecuencias por causa de eso. Así que después no te preguntes, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué trabajo tanto y no me rinde el dinero? ¿Por qué siempre me salen las cosas mal? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no puedo yo tener lo que deseo? ¿Por qué las cosas siempre me salen peor de lo que yo espero? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué? Porque eres un delincuente, eres un delincuente. Eres un delincuente. Porque te estás apartando del Dios a quien un día tú elegiste seguir, obedecer y serle fiel. Hermano, ser cristiano no es cualquier cosa. La vida cristiana no es fácil, pero tampoco es imposible. Ponte de pie. Vamos a orar.
Y vamos a pedirle a Él perdón por nuestra delincuencia. Porque en algún momento nos hemos apartado, hemos dudado, nos hemos rebelado contra Él. Porque en algún momento de nuestra vida hemos guardado cosas en nuestro corazón en las que hemos creído más que en Él, que en Dios, que en Jesús. Y ahora es momento de pedirle perdón a Él y decirle: perdóname. Perdóname porque he seguido mis pensamientos, mis maneras, lo que yo creo antes que a ti. Antes de obedecerte a ti, he puesto delante de mí lo que yo quiero. Pídele perdón por eso. Pídele perdón al Señor. Y si en tu corazón tú dijeres: ¿y por qué le tengo que pedir perdón a Dios? Bueno, ni te preocupes, porque ni cristiano eres. ¿Sí? Si tú no sientes el pedirle perdón a Dios, es porque no eres cristiano. Simpatizas, te gusta. Porque una vida cristiana es una vida libre, rendida a Cristo. Tenemos libertad, sí, pero en esa libertad nos hacemos siervos de Jesucristo, esclavos de Él. Nuestra vida ahora se convierte a los principios de Él. Pero si en tu corazón tú dices: ¿por qué yo le tengo que pedir perdón a Dios? Yo no siento. Pues es por eso, porque no eres cristiano. No eres cristiana. Pero si el mensaje de hoy te redarguye, el mensaje de hoy te constriñe, compunge tu corazón, entonces pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdona mi delincuencia, perdona mis acciones, porque la tristeza, la ira, el enojo, la depresión, el orgullo, la vanidad, la soberbia, mi propia sabiduría, mi orgullo, mi trabajo, mi casa, mis hijos, mi familia, mi cuerpo, mi rostro, se han convertido en mi Dios, y un sinfín de cosas más. Dile a Él: perdóname, Señor, perdóname. Pásale, hermano Oscar. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdón. Perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos, mi Señor. Perdónanos, Jesús.